bastante poderosa, pero a la vez simple. Yo le llamo a veces movimiento de bloques. Es un caso específico de máximo flujo y mínimo cortes. Uno no corre ni algoritmos de flujo, ni algoritmos de cortes generales, pero la idea es mucho más simple. Vamos al primer ejemplo. Este video contiene parte del material grabado durante el invierno de entrenamiento en programación competitiva 2024, en colaboración con SCOM, IPN y UCI. ¿Cómo es el problema de los movimientos de bloques? Bueno, el problema de los movimientos de bloques, que es un clásico, en definitiva nos da una situación inicial y una situación final objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, donde hay n casillas, ¿sí? En cada una de esas n casillas puede haber una cierta cantidad de bloques. Por ejemplo, de entrada hay un bloque en la primera casilla, 2 bloques en la tercera. Si son bloques, como si fueran cajas también, que en un depósito tengo que ir moviendo de un lado a otro. ¿Sí? Yo voy a poder mover esos bloques o cajas, ¿sí? De un lado a otro. Entonces, 1, 2, 5, no sé, acá no hay nada, supongamos, acá hay 2 y acá hay 4. Entonces, en total, ahí vemos que en este ejemplo hay 8, 10, 14 bloques, ¿sí? Bueno, mi objetivo final puede ser que lleguen, que al medio haya 5, 1, 1, 0, 0, 0 y no sé, ¿ahí cuántos puse? 7 y eran 14, bueno, y 7 en esta punta. Este es mi objetivo. Entonces, siempre tengo un inicio y un objetivo. Y yo quiero mover bloques de un lado a otro. ¿Sí? En realidad yo dije siempre tengo un inicio y un objetivo, pero la primera observación que uno puede hacer para resolver este problema es transformarlos en un arreglo de diferencias, porque lo que me importa es en cada casilla si tengo que traer bloques o si tengo que sacar bloques de ahí. ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que tengo que saber es cómo se pueden mover los bloques. ¿Sí? Bueno, un bloque se puede mover libremente a la casilla vecina. Por ejemplo, cualquiera de estos 5 bloques yo lo podría mover uno para la izquierda o uno para la derecha y eso es un movimiento. La pregunta, naturalmente, es cuál es la mínima cantidad de movimientos que necesito hacer para transformar el inicio en el fin. Y por supuesto también es obvio que tiene que haber la misma cantidad de bloques. Si sumo y da distinto, entonces ya no se van a poder moverlos porque cada vez que muevo bloques, la cantidad se conserva. ¿Sí? Yo dije que esto se relaciona con ideas de flujo y claro, porque los bloques son como algo que está fluyendo, se mueve de un lado a otro sin destruirse ni crearse, se conserva la cantidad de bloques. Entonces es posible que la idea de hacer cortes sirva por el max flow min cut. ¿Sí? Pero bueno, de vuelta, acá no hace falta saber flujo general de grafos, es una idea muy sencilla sobre un caminito. ¿Sí? Entonces lo primero que uno puede notar es que lo que importa en definitiva es las diferencias. ¿Sí? Yo de entrada acá tengo un bloque y voy a tener que llegar a 0 bloques, entonces necesito bajar en 1 la cantidad de bloques que hay ahí. En otras palabras, de esa primera casilla tengo que sacar un bloque. Por ejemplo, para la cuarta casilla, en cambio, arranca en 0, pero va a terminar en 1, entonces va a quedar en +1 el balance. Voy a tener que traer una caja a esa casilla. ¿Sí? Para la última, por ejemplo, es más interesante porque los dos son no nulos. Arranca con 4 cajas, pero tiene que terminar en 7, entonces va a haber que traer 3 cajas ahí. ¿Sí? Y así puedo entonces hacer la resta, siempre de objetivo menos inicio. Esto sería la diferencia, el delta, ¿sí? La diferencia de a dónde tengo que llegar, objetivo, delta es el objetivo menos el inicio. Bueno, si lo computo voy a obtener -1, -2, -5, este ya lo hice, 5 acá, ¿sí? 1, -2. ¿Sí? Y eso me dice negativo de donde tengo que sacar cajas, y positivo donde tengo que traerlas. ¿Sí? Acá no quedó ningún 0, pero bueno, un 0 sería una que ya tiene la cantidad correcta. Bueno, en neto no hace falta traer ni sacar nada de ahí. Si traigo una, la voy a tener que sacar igual. ¿Sí? Bien, entonces este arreglo de diferencias lógicamente va a tener que sumar 0, porque si no, lo mismo. Quiere decir como que en neto de todo el arreglo tengo que sacar cajas o de todo el arreglo tengo que traer cajas y bueno, mi problema no lo permite, entonces no se va a poder si no suman 0. Entonces, bueno, uno podría pensar, bueno, ¿cuál será la mínima cantidad de movimientos para hacer esto? Y la idea de movimiento de bloques, que es la idea que resuelve este problema, que yo suelo contar, es mirar los cortes. ¿Sí? En definitiva, la idea más en general sería cuando hay algo que se mueve conservándose, es como un flujo, se puede ver probablemente como un flujo, así que miremos los cortes. Y cuando se mueven por un camino, como acá, ¿sí? que solo hay a la izquierda y a la derecha, los cortes son muy simples. Un corte no es más que una barrita vertical y preguntarse, eso parte en 2 el arreglo y hay que pensar, bueno, ¿qué cruza por ahí? ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, si miramos siempre a la izquierda por tener como una convención, pero podríamos hacerlo siempre a la derecha y es lo mismo. Si miramos siempre a la izquierda,
Bueno, hay una sola casilla con este corte convenientemente y dice -1. Eso significa que de esta casilla falta una caja, o sea que va a haber que traer una caja, ¿sí? O sea que en algún momento este corte tiene que cruzarlo una caja yendo para allá. Y eso es algo obligado que no me voy a poder evitar, porque si este corte nunca viene en cajas hacia la izquierda, va a ser imposible. Perdón, lo dije al revés. O sea, -1 es que hay que sacarle caja, entonces bueno, hacia la derecha. Si nunca viajan cajas hacia la derecha, entonces va a ser imposible justamente cumplir el objetivo, que es sacar una caja de acá, porque si, la única manera de sacar es moviendo cajas hacia la derecha, ¿sí? Pero bueno, eso lo podemos hacer también en la segunda posición. Si miro el segundo corte y me pregunto, ¿qué tendrá que pasar por ahí? Bueno, ahí puedo mirar en el total de la izquierda qué es lo que pasa. El total de la izquierda es -1, -2. La suma es -3. O sea que va a haber que sacar 3 cajas de acá. Dio -3 el neto de qué necesito acá, ¿sí? Acá me están faltando 3 cajas, ¿sí? Que se ven en el original. Son estas cajas, perdón, de vuelta, me están sobrando 3 cajas, ¿sí? Voy a tener que sacar de acá 3 cajas. Bien, entonces por este corte van a tener que cruzar 3 cajas. Y fíjense que esto es lo importante. Acá me apareció un 3 que no estaba entre los números, pero yo lo puedo deducir que sí o sí va a ser necesario esto, ¿sí? Si yo no envío 3 cajas para allá, va a ser imposible que cumplir este objetivo. Porque este es el único lugar por el cual se pueden intercambiar cajas, ¿sí? O bloques que viajen entre la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Y sumando todos los diferenciales de la parte de la izquierda, tengo como el diferencial total de cuántas bloques o cajas en total tienen que viajar de la izquierda a la derecha o de la izquierda o de la derecha a la izquierda, ¿sí? Y así lo puedo hacer por cualquier corte. O sea, este me va a decir -1, -2, -5, -8. Entonces, para poderlo cumplir, tengo que sacar 8 cajas. Tienen que viajar hacia la derecha 8 cajas. Si corto acá, por ejemplo, bueno, el neto ahora apareció un positivo. Va a dar -7. Entonces, 7 cajas es lo que necesariamente va a tener que viajar. Y estos movimientos, quiero enfatizar que son obligados, ¿sí? Gracias a la propiedad de los cortes, podemos deducir que en algún momento, sí o sí, 7 cajas tienen que viajar para allá. Porque si nunca viajan 7 cajas para allá, viajan menos. Bueno, en total no puedo haber sacado neto de toda esta zona 7 cajas, que es lo que necesito, ¿sí? Voy a haber sacado menos. Capaz que viajan más y encima después tienen que ir y volver, ¿sí? Después vamos a ver si eso es necesario, pero mínimo hacen falta todos estos movimientos. Entonces esta idea es muy poderosa. Si yo miro los cortes, en un problema en que se miren bloques, es muy común que enseguida pueda acotar movimientos que son obligatorios. Acá si hago toda esta suma me va a dar -2, entonces es necesario mover 2 bloques para allá. Sí, entonces lo que voy haciendo es las sumas parciales, en definitiva. ¿Sí? Acá las sumas parciales me dan -1, voy a necesitar mover 1 para allá. Acá las sumas parciales, ya cuando hago este último corte, -1 me dio -2, me da -3 la suma parcial, o sea que necesito mover 3 para allá. Entonces, esta es una cantidad de movimientos mínima que no me puedo evitar. Entonces, como se tiene que conservar la cantidad, lo que puedo observar es que si miro un corte en particular, bueno, yo en algún momento, de forma neta, voy a tener que enviar. Esa es otra cosa que puedo deducir. Bueno, no solo tengo que mínimo enviar 7 para allá, sino que el neto de lo que envío para cumplir el objetivo tiene que ser enviar 7 a la derecha. O sea que si yo envío hacia la derecha en total por este corte, si no importa más allá del orden, acá no estoy concentrándome en qué orden hago los movimientos, entonces en algún momento haré estos movimientos. Si yo envío hacia la derecha 7 más k veces cosas, o sea, 7 más k veces durante todo el algoritmo hago el movimiento de este bloque, de esta casilla de acá a esta casilla de acá, cruzando este corte. Bueno, para que el neto sea 7, que es lo que la cuenta me da que tiene que ser el neto, necesariamente voy a tener que k veces hacer el movimiento contrario para que la cuenta dé, ¿sí? Y ahí es fácil ver que si yo hago en algún momento k movimientos para allá y otra vez k movimientos para acá, se pueden cancelar, ¿sí? Y no hacerlos. Entonces eso, viéndolo con un poquito de cuidado, ya me demuestra que esto es la solución óptima. La mínima cantidad de movimientos que hay que hacer es la suma de los números que yo fui calculando, ¿sí? Y fíjense que si hacemos estos movimientos que dice acá, mover 1 para allá, que dejaría, por ejemplo, si muevo 1 para allá, este va a quedar en 0 y este pasa a 3, ¿sí? Luego dice que hay que mover 3, entonces este pasa a 0 y este queda en 8, ¿sí? Luego dice que hay que mover 8 para allá, o sea que saco todos, lo dejo en 0, claro, por eso empieza todo en 0 y acá ya me van a quedar 8, porque 0 más 8, 8. Y acá ya la cuenta me dio que hay que mover 7, entonces claro, voy dejando 1 y pongo 7, etc. Y bueno, en este ejemplo es fácil porque todos viajan hacia la derecha, pero fíjense que esto pasa en general.
Si yo tuviera una necesidad de diferencias de, por ejemplo, 1, menos 2, 5, menos 7, 1, cuando hago los cortes, con este ejemplo, si esto fuera el arreglo de diferencias, bueno, la primera suma parcial me da 1, ¿sí? Entonces tengo que traerme 1 para acá. La segunda suma parcial me da menos 1. Entonces en este corte hay que mandar 1 para allá. O sea, no siempre da todo para el mismo lado lo que hay que hacer. La siguiente suma parcial, por ejemplo, me da 4, así que ahí están faltando 4 cajas. En este corte hay que traer 4 cajas para acá. Y así. Y la última pues, suma parcial, 4 menos 7 me da menos 3, entonces necesito enviar 3 para allá. Esta solución, enviar 1 para acá, 4 para acá y 3 para allá, va a resolver, entonces la mínima cantidad de movimientos acá es 9. Entonces fíjense qué eficiente y simple que queda el código. Es hacer el arreglo de diferencias, hacer las sumas parciales y en definitiva estos números que me aparecen acá van a ser los módulos de las sumas parciales que van apareciendo, ¿sí? Porque según si queda negativo o positivo me doy cuenta para dónde tengo que mover, pero el módulo siempre me dice cuántos movimientos tengo que hacer. Entonces la suma de los módulos de las sumas parciales me da exactamente cuántos movimientos tengo que hacer. O sea, me resuelve el problema de movimientos de bloques, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de lo poderosa que es la idea de mirar estos cortes entre bloques justamente para resolver el problema. Ahora que vimos el ejemplo fundamental, veamos dos ejercicios que se pueden resolver con esta misma idea de ver los cortes en la situación de mover bloques de un lado a otro. El primero es un problema que se puede plantear en un árbol, ¿sí? En el cual nos pueden preguntar, bueno, tenemos un objetivo que es llevar todos los bloques a un cierto nodo depósito, ¿sí? Y cada nodo nos dicen cuántos bloques va a tener. Por ejemplo, este tiene 5, este tiene 10, este tiene 8, etc. Cada nodo tiene un número que dice cuántos bloques hay ahí guardados. Entonces, si yo elijo un cierto nodo como depósito, por ejemplo, elijo, vamos a usar este nodo, bueno, lo que tengo que hacer es todos los bloques que hay, moverlos hasta acá, ¿sí? Y bueno, mover un bloque me cuesta 1 unidad por cada arista que lo muevo. O sea, si acá hay 5 bloques, entonces moverlos hasta el depósito a los 5 me va a incurrir un coste de 5, 5, 5, 3 por 5, 15, ¿sí? Porque está a distancia 3, ¿sí? Estos de acá, por ejemplo, si acá hubiera 10, como están a distancia 2, es un costo 20. Si acá hay 100, bueno, son gratis, porque no los tengo que mover, por eso elegí poner el depósito ahí, ¿sí? Entonces la pregunta es cuál es el costo mínimo de mover todos si elijo bien dónde poner el depósito. Y este problema se puede resolver de distintas formas, pero un código muy simple y que funciona se puede obtener, ¿sí? Usando esta idea, mirando qué pasa con los cortes, y en el caso de un árbol, como que los cortes naturales para mirar son las mismas aristas, ¿sí? Porque en un árbol, como hay caminos únicos, ¿sí? Al sacar cualquier arista estoy cortando, ¿sí? Entonces lo que me puedo preguntar es, bueno, dado un cierto nodo, como este justamente, que yo me planteo que a ver si es depósito o no, ¿qué pasa si lo pongo como depósito? ¿Cuánto será el costo? Bueno, entonces lo que tengo que pensar es qué pasa si yo corto una arista. Por ejemplo, ¿qué pasa si corto esta arista? ¿Sí? Bueno, hay que mover bloques y lo que tengo que pensar es, bueno, como antes, ¿cuándo los bloques tienen que cruzar esta arista? Porque cada vez que la cruzan, pagan. Bueno, justamente los bloques que tienen que cruzar esa arista son los que están del lado que no está el depósito. Si pongo el depósito de este lado de la arista, como acá, que lo puse, digamos, a la derecha, justamente todos los bloques de la izquierda, todos estos, van a tener que cruzar en algún momento esa arista. Entonces, la cantidad total que se va a pagar de movimiento por cruzar esa arista es el tamaño, digamos, la suma de los pesos de los nodos de todo este subárbol. Mientras que, si hubiera puesto el depósito acá a la izquierda, entonces la suma de los pesos de todo el otro subárbol es lo que hubiera tenido que pagar por cruzar esa arista, ¿sí? O sea, si me concentro en el costo que se corresponde con cruzar una arista en específico a la vez, por ejemplo esta, vemos que dependiendo de qué lado está el depósito, siempre lo que se paga por culpa de esa arista es o sumar todos los nodos de un lado o sumar todos los nodos del otro, ¿sí? Una de dos. Y eso depende solamente de cuál lado está el depósito, porque las que ya están del lado del depósito, en su viaje hasta el depósito, no van a cruzar esta arista. Mientras que las que no, sí, están obligadas. Entonces, bueno, de ahí se ve que eso nos da una cota imposible de bajar. Si yo hago la suma sobre todas las aristas del grafo entre el peso total, digamos, en el subárbol 1 y el peso total en el subárbol 2 de esa arista,
¿sí? O sea, por ejemplo, para cada arista hago lo mismo que recién analicé para esta. Analizo esta arista y me fijo, bueno, de este lado, ¿cuánto sería la suma de los pesos? Supongamos que me da 87. Y de este lado, ¿cuánto da la suma de los pesos? Bueno, me da 128. Bueno, entonces si pongo el depósito del lado derecho, te voy a pagar 87. Y si lo pongo del lado izquierdo, te voy a pagar 128 solo por cruzar por esa arista, ¿sí? La suma total de los costos es la suma de lo que pago por cruzar por cada arista. ¿Sí? Entonces, bien, dependiendo de dónde ponga el depósito, alguno de esos dos se paga. Entonces, optimistamente, puedo suponer que siempre pago el mínimo. Y bueno, eso es una cota. O sea, el costo real va a ser seguro mayor o igual que si yo supongo que para todas las aristas le pegué y pago el mínimo, ¿sí? Entonces, es muy fácil así. Es como me planteé esta idea de cortes y movimientos de bloques, saber cuánto tiene que cruzar por una arista y enseguida llegué a esta cuenta, ¿sí? Y eso me da claramente una cota inferior, ¿sí? Ahora, no sé si necesariamente se puede alcanzar. Bueno, pero lo que sí se puede demostrar es que se puede alcanzar. Y uno como competidor, bueno, incluso podría conjeturarlo y probar a verlo, codeo. Total, esto es muy simple de codear y le va a dar acepte. Porque siempre, si uno elige bien el nodo de depósito, se puede alcanzar el mínimo. Básicamente una buena elección es ponerlo en el centroide, que se le suele decir, ¿sí? Que se puede calcular, pero no hace falta para resolver el problema calcular el centroide, ¿sí? No hace falta hacer ninguna de esas cosas, porque esta cuenta, que es fácil de calcular, da la solución al problema, ¿sí? Esto se puede calcular en tiempo lineal haciendo un recorrido del árbol normal, tipo DFS, y justamente cuando estoy en cada nodo puedo, sumando recursivamente el valor de los hijos, saber cuánto es la suma de todo ese subárbol, y entonces yo ya sé que los dos subárboles correspondientes a la arista que une cada nodo con el padre, o sea, si yo tengo un árbol y esta es la raíz de un subárbol que estoy analizando y esta es la raíz que lleva al padre, bueno, si esa es la suma de este subárbol, que la puedo ir calculando en el DFS, la suma correspondiente a todo lo demás, que no es el subárbol que sale de cortar la arista al padre, será el total menos ese, ¿sí? Donde el total lo puedo calcular al principio, es la suma de todos los nodos de la entrada. Entonces, una vez que tengo hecho esto en un solo DFS, bueno, lo único que tengo que agregarle al DFS común es que en cada nodo considero el mínimo entre la suma del subárbol y t menos s y lo sumo al acumulador global. Y el resultado final es la respuesta al problema. Y finalmente un problema que es bastante difícil, pero que si uno le dicen concentrate en los cortes, usar la idea de movimiento de bloques porque estás moviendo cosas, uno puede llegar a la respuesta. Después tiene que pensar un poco más para demostrarlo, pero si uno conjetura, bueno, debe ser el óptimo, termina dándole acepte porque es el óptimo. Es el problema Toneles de un certamen de OIA, que no recuerdo exactamente, creo que es de un selectivo de la Olimpíada Informática Argentina, pero no recuerdo el año. Y el problema de Toneles dice así: hay un gran balde al final de una serie de N toneles de vino y se van a ir volcando en el gran balde, en la gran cuba de vino que hay al final de todo, el gran piletón de vino, lo que sea, el depósito de vino al final, se van a ir volcando los toneles de manera que cada tonel vuelca en el siguiente y hay como una secuencia, ¿sí? Pero todos los toneles tienen una capacidad máxima de L litros. Supongamos L igual a 10 para el ejemplo, pero viene en la entrada cuánto es L. Entonces de entrada nos dicen cuánto vino tiene cada uno, que está entre 0 y L. Por ahí estos dos están vacíos, este está a tope, este tiene 3 de vino, este tiene 2, 5, 9, 1, 5, no sé, cualquier cosa. Entonces, la operación permitida es tomar un tonel de vino y avanzar y volcarle al siguiente la cantidad que queramos, desde 0 a todo lo que hay, siempre y cuando no nos pasemos de la capacidad. Por ejemplo, si elijo mover de este tonel a este, bueno, en una operación de trasvaso, en un movimiento, ¿sí? Porque cada movimiento es tomar el gran tonel y volcarlo al otro la cantidad que yo quiera, pero ya hice el esfuerzo de mover el tonel, entonces cuesta 1. Cada movimiento es pasar vino al siguiente, ¿sí? Y yo puedo elegir la cantidad. Entonces acá podría pasar de 0 a 2 cualquier cantidad que yo quiera. Pero por ejemplo, si quiero ahora mismo pasar de este tonel al siguiente, ¿sí? Puedo pasar como máximo 1 de vino. Porque no puedo pasar más, porque la capacidad de los toneles es 10 y este ya tiene 9. Entonces lo desbordaría y pierdo vino, que no, de ninguna manera vamos a perder vino. Entonces, esa es la situación del problema. ¿Cuál es la mínima cantidad de movimientos que hay que hacer para lograr volcar todo el vino en la gran cuba o piletón o depósito de vino del final, ¿sí? Bueno, algo que no dije, el último tonel directamente vuelca al balde del final, ¿sí? Ahí no hay ningún obstáculo, ¿no? Porque tiene infinita capacidad ese balde. Bueno, entonces, este es un problema que uno dice, ¿cómo calculo cuál es la mínima cantidad de movimientos? Parece muy difícil.
Pero si de repente uno dice, vamos a probar la idea de movimiento de bloques, aparece la respuesta, de repente. Porque como antes, digamos, bueno, se está moviendo vino que se conserva. O sea, nunca tiro vino a la basura y nunca traigo nuevo vino. Solo es el que ya está. En realidad no se conserva porque se va por la derecha, pero bueno, está muy controlado. Solo se va por ahí, ¿sí? Cuando estoy mirando un prefijo, por ejemplo, bueno, de ahí el vino se conserva y se mueve, ¿sí? O sea, solo se va hacia la derecha, ¿sí? O sea, incluso en los casos en que no se conserva al 100%, si se conserva muy controladamente, bueno, por ahí lo puedo... igual sirve la idea. Y de hecho acá, en realidad, como solo al final es que no se conserva, yo podría pensar que en realidad sí se conserva porque agrego el vino que hay en el tonel del final, ¿no? Es como que arranca con 0 y bueno, todo lo que voy moviendo en realidad se conserva porque cae de acá, ¿sí? Así que bueno, de esa manera se ve más claro que sí es un problema donde se van moviendo cosas y hay conservación. Bueno, si yo miro una frontera cualquiera, arbitraria, por ejemplo esta de acá, yo me puedo preguntar cuántas veces tendré que hacer un movimiento de la izquierda a la derecha que vuelve que el tonel a la izquierda de este corte en este tonel. Y bueno, puedo dar cotas, ¿sí? Yo puedo calcular cuánto vino hay a la izquierda en total, como antes que hacía sumas parciales, muy parecido. Y bueno, 3 más 10 más 0, hay 13 de vino en total a la izquierda. Entonces, 13 de vino tienen que cruzar por acá en algún momento. Ahora, en un movimiento, lo máximo que puedo pasar es 10. Entonces, 13 dividido 10, techo, que es 2, es la absolutamente mínima posible cantidad de movimientos que podría optimistamente usar para pasar todo el vino y cumplir el objetivo, ¿sí? O sea, se puede demostrar sencillo al mirar el corte que al menos de estos movimientos, de los que vuelcan del tercer tonel al cuarto, hacen falta 2. ¿Sí? Porque en algún momento tiene que cruzar 13 de vino por ahí y en cada movimiento cruzan hasta 10. ¿Sí? En general, si la iésima suma parcial es S sub I, bueno, S sub I dividido L, techo, es la mínima cantidad de vino que tiene que cruzar del iésimo al I más unésimo. ¿Sí? Si la suma parcial 1 es la S1. Si S1 sería 3, S2 sería 13, etc. Entonces, bueno, eso ya nos da una cota. Vamos haciendo las sumas parciales, las dividimos por L, techo, y nos da que mínimo hace falta esa cantidad de pasadas. Y uno podría conjeturar, bueno, por ahí ese mínimo que hace falta sí o sí por matemática nos da la cuenta es el óptimo. Y bueno, sí, si uno lo manda da accepted, o sea, ese mínimo es el óptimo. ¿Sí? Yo no voy a dar la demostración, se las dejo de ejercicio para pensar por qué se puede lograr eso. ¿Sí? Lo que tendríamos que demostrar en definitiva es que para hacerlo inductivamente siempre existe algún movimiento que baja esta cuenta en al menos 1. ¿Sí? De manera que ahora por inducción hace falta un movimiento menos y acabamos de hacer un movimiento, bueno, listo, la cuenta estaba bien. ¿Sí? Esa sería la idea de demostración, pero bueno, se los dejo de ejercicio. Pero fíjense que no es obvio deducir que la cuenta final que resuelve el problema es la sumatoria para i igual 1 a n de esta división. Es como, bueno, sí, hay que darse cuenta de mirar cuánto cruza por cada corte como mínimo y después demostrar que ese mínimo se realiza. Pero eso solo surge si uno está acostumbrado a pensar en la idea de cortes, que se le ocurre, a ver, vamos a mirar cuánto vino cruza por acá específicamente. Así que con estos 2 ejemplos yo creo que se ve bien el poder de esta idea. Si te gustó este video, mírate este otro también de la misma charla en SCOM IPN, en el que explico cómo contar la cantidad de árboles generadores en un grafo usando la matriz laplaciana.